No se puede negar la realidad del sufrimiento en la vida humana, el trauma, la desgracia y la injusticia. Son experiencias inevitables. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre experimentar sufrimiento y adaptar la identidad de víctima. Una es un acontecimiento doloroso, la otra es un estado psicológico persistente. Una trampa debilitante que impide el crecimiento personal y la realización del propio potencial. No estamos hablando de una reacción momentánea y justificable ante el dolor. Hablamos de un mecanismo inconsciente y a largo plazo que encierra al individuo en un patrón de impotencia, culpa proyectada y dependencia del rescate externo. Este patrón, según la visión de Carl Jung, es una negativa a comprometerse con el trabajo necesario y doloroso de la individuación. Jung ofreció la explicación psicológica definitiva de este fenómeno, mostrando que la identidad de víctima suele ser una estrategia compleja y autodestructiva que el yo despliega para evitar la aterradora responsabilidad de la verdadera adultez. Hoy emprendemos una expedición psicológica profunda para comprender la psicología de la victimización. Exploraremos con detalle el mecanismo de la sombra del arquetipo de la víctima, el inmenso poder que se pierde en el proceso y los pasos prácticos y rigurosos necesarios para recuperar tu agencia personal y avanzar con firmeza por el camino del héroe. Este es tu mapa para transformar el sufrimiento en soberanía. La trampa psicológica de la victimización tiene su raíz en un pacto inconsciente que el yo establece con la sombra. Es un intercambio. A cambio de renunciar al poder personal, el yo obtiene una forma de seguridad psicológica y de superioridad moral. La función principal de la identidad de víctima es la defensa psicológica. La vida exige decisiones difíciles, acciones arriesgadas y la aceptación del fracaso. El terror último para el yo es el miedo a la responsabilidad y al reproche. Al adoptar la identidad de víctima, el yo obtiene una protección inmediata y poderosa. Si eres una víctima perpetua, no eres responsable de tus circunstancias actuales. Tus fracasos siempre se externalizan, son culpa del entorno, de personas injustas o de traumas pasados. Esto elimina la carga aterradora de la agencia personal y de la elección. El alivio psicológico es enorme, pero el precio es devastador. Sacrificas el poder de cambiar tu vida. Además, la víctima obtiene una sensación inmediata de superioridad moral. La víctima siempre tiene la razón, siempre es inocente y siempre es moralmente superior al supuesto perseguidor. Esta sensación de inocencia es profundamente adictiva y ofrece un impulso poderoso, aunque temporal, a un yo frágil. El yo se apega al dolor, porque el dolor justifica la inacción y valida la posición moral elevada. El elemento más destructivo de la victimización es el complejo, como hemos señalado en otros contextos. Un complejo es un conjunto autónomo de recuerdos e ideas cargados emocionalmente, que suele formarse en torno a una herida infantil central, como el abandono o la traición.
El complejo de la víctima impulsa al individuo a elegir inconscientemente parejas, empleadores y amistades que reencarnarán el trauma original. La persona con un complejo de traición no sanado se encontrará repetidamente traicionada. El motivo inconsciente no es sufrir, sino forzar un desenlace distinto y triunfante, conquistar finalmente la herida. Pero como el complejo actúa de forma autónoma a través de la neurosis, solo logra repetir el dolor original, reforzando aún más la identidad de víctima. Así, la energía psicológica principal del individuo se canaliza en mantener y repetir el trauma, bloqueando efectivamente cualquier camino hacia la realización personal. Jung concebía la vida como un viaje inherentemente simbólico, guiado por los arquetipos. La transición de la juventud a la madurez es, simbólicamente, el paso del arquetipo del inocente al del héroe. La psicología de la victimización es una negativa profunda e inconsciente a responder a la llamada del héroe. El viaje del héroe exige que el individuo confronte su propia sombra, su capacidad de agresión, egoísmo y competencia. La identidad de víctima es una estrategia para evitar este enfrentamiento. La víctima no puede tolerar el lado oscuro de su propio potencial. No puede permitirse ser asertiva, porque la asertividad implica una forma de agresión aceptable que podría convertirla en una mala persona. No puede tolerar su propia capacidad de egoísmo, porque su identidad depende de ser quien es injustamente dañado por él. Proyecta toda la agresión y el egoísmo necesarios en el mundo exterior sobre el perseguidor. El perseguidor es, en realidad, el portador de la vida no vivida de la víctima, su agresión reprimida, su capacidad de decir no y su poder de definir su propia realidad. La víctima queda atrapada en una relación simbiótica con el perseguidor, porque éste realiza el trabajo psicológico pesado que la víctima se niega a hacer por sí misma. La pérdida de potencial es devastadora, ya que la energía que debería destinarse a construir una carrera, una relación o una vida independiente se consume por completo en sostener la narrativa estática y moralmente justificada del sufrimiento perpetuo. Además, la victimización suele estar alimentada por el complejo del puella eternos, el niño eterno. El niño eterno busca permanecer en un estado de dependencia, esperando constantemente la aparición de una figura parental salvadora. La víctima estructura inconscientemente su vida en torno a la esperanza de ser rescatada. Atrae arquetipos de cuidadores o salvadores que prometen solucionar sus problemas, aunque esto proporciona cuidado y validación temporales. Refuerza en última instancia la posición de impotencia de la víctima. No logra dar el paso valiente y adulto hacia la autosuficiencia, que exige aceptar la irreversibilidad del pasado y la responsabilidad sobre el futuro. La negativa a madurar excluye al individuo de la vida poderosa y creativa de los arquetipos del mago o del gobernante. Romper el ciclo de la victimización requiere un trabajo psicológico radical y doloroso, la aplicación rigurosa de los principios junguianos para recuperar la agencia personal y asumir el papel del héroe. Paso 1.
Reconocer la ganancia y el pacto. El primer paso es un reconocimiento consciente y bruto de la ganancia inconsciente. Debes dejar de decir, soy víctima de esta cosa terrible y empezar a preguntarte, ¿cuál es el beneficio psicológico de seguir siendo una víctima? Debes nombrar el pacto. Estoy intercambiando mi poder de cambiar por la seguridad de no ser culpado. Este es el momento de la elección. Al identificar la ganancia, expones el mecanismo y separas tu voluntad consciente de la neurosis del complejo. Este es el paso más difícil, porque implica aceptar que tienes un papel aunque sea inconsciente en tu propio sufrimiento. Paso 2: integrar la agresión trabajo con la sombra. El núcleo del trabajo consiste en recuperar la agresión de la sombra. La víctima debe comprender que las cualidades que proyecta en el perseguidor el poder, la asertividad, el egoísmo, saludable son herramientas necesarias para la supervivencia. Recuperación práctica no se trata de volverse hostil, sino de canalizar la energía de forma constructiva. La víctima debe aprender a establecer límites inquebrantables, un acto limpio y necesario de agresión contra la invasión. Debe aprender a decir, no sin culpa. Debe transformar la ira justa, no en autocompasión, sino en combustible para la acción disciplinada. La energía del complejo debe pasar del resentimiento estático a la motivación dinámica para perseguir los propios objetivos vitales. Este es el momento en que el arquetipo del perseguidor se integra en lugar de temerse, permitiendo que el individuo se convierta en el protector último de su propia psique. Paso 3: duelo y trascendencia del trauma. El estado psicológico de la victimización suele implicar una negativa a realizar un duelo auténtico por el trauma original. El trauma se mantiene vivo porque justifica el rol actual de víctima. El individuo debe abandonar consciente y definitivamente la esperanza de que el pasado sea reescrito o de que el agresor original proporcione el cierre necesario. El cierre debe generarse internamente. Este es el acto de trascender el complejo. El trauma deja de ser un acontecimiento que define la personalidad y se convierte en uno que la informa. El foco se desplaza de la herida original a la elección presente. La pregunta ya no es, ¿por qué me pasó esto?, sino ahora que esto ha ocurrido, ¿qué vida soberana y poderosa elijo construir? La psicología de la victimización, tal como la iluminó Carl Jung, es en última instancia una neurosis arraigada en el miedo a la responsabilidad y en la negativa a reclamar los aspectos agresivos y competentes de la sombra. El camino hacia la soberanía exige un sacrificio consciente, sacrificar la superioridad moral, la esperanza de rescate externo y la comodidad de la inocencia. A cambio, se obtiene el poder profundo, aterrador y exaltante de la elección. El viaje del héroe comienza en el momento en que el individuo deja de esperar en un salvador y comprende que él mismo es el héroe llamado e integrar su propia oscuridad, reclamar su propio poder y definir su propio destino. Este es el acto supremo de valentía psicológica.
Si esta exploración ha iluminado los patrones de tu propia vida, recuerda que la elección de recuperar tu poder siempre está disponible aquí y ahora. Dale like a este video. Compártelo con alguien que esté listo para dar el paso necesario y difícil hacia la autosoberanía. Y suscríbete a Syncro para más mapas esenciales de maestría psicológica. Gracias por sincronizar con nosotros hoy. Que elijas valientemente tu propio destino. Nos vemos en el próximo encuentro.